Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase de introducción a la informática. Hoy es nuestra clase número 12. Hoy es jueves. El objetivo de la clase es la siguiente: utilizar el formato celda, codificar fórmulas y funciones y codificar fórmulas utilizando referencia absoluta. Si nos da tiempo, haremos este último, pero nos lo colocaremos como un objetivo alcanzable. Ahora compartiré los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp, como es de costumbre. Le dije el día de ayer que para hoy iba a tener ya listo las calificaciones, así que por favor quiero que visualicen de esta manera. Esta es la calificación del primer parcial, es sobre 15 puntos. Esta es la nota del examen teórico, examen práctico, sobre 100 puntos, pero como es sobre 15, así que se tiene que aplicar la regla de 3, si vale el término, ¿sí? O prorrotear, de tal manera que nos sale esto. Esta sería entonces su calificación sobre 15 puntos. Tenemos Arequipa, a ver, vamos mejor así: Arequipa, Ávila, Bru, Céspedes, Crespo, Chávez, García, González, Íñiguez, Justiniano, Mansilla, Monasterio, Orellana, Paco, Pardo, Pérez, Rasmussen, Roca, Sosa, Suárez, Vargas, Zurita. Hay algunos casos especiales que quiero recordarles. La señorita Íñiguez no me ha enviado su examen práctico. Le he solicitado que me dé permiso para poderlo descargar, nada. Le dije que me lo envíe, si no por el correo, tampoco. Así que, miren señores, si hoy registro esta nota en el sistema, no voy a poder hacer cambios. Y es lo que le he dicho. Y el día de ayer ya le dije. Sí, va a disculpar. Bueno, entonces envíelo por favor. Ahorita, mire, estaba revisando eso. Ya, por favor. Tengo otro caso. El joven Orellana también no me ha enviado su examen práctico. Hoy es día jueves, jóvenes. El día de mañana me tienen que presentar la propuesta de proyecto final. ¿Cuál es la propuesta? Me tienen que presentar lo que sería la empresa para la gestión documental. Otro. Y el otro sería la problemática para el estudio estadístico. Bien. En esta parte, lo que es la empresa para la gestión documental, es cualquier empresa del medio. Puede ser Coca-Cola, puede ser Nestlé, puede ser PIL, cualquier empresa para la que van a hacer esos documentos que hemos creado u otros documentos que ustedes vean conveniente. ¿Estamos de acuerdo? Esa empresa, cualquier empresa. Alguien me dijo, ¿puedo ocupar estos mismos documentos para esa misma empresa? Claro, los adapta, le coloca su logo, su color y todo lo que ellos ocupan, o sea, no todo lo que es la imagen corporativa, y sirve. Entonces, la problemática, tienen que elegir una problemática. Para poder entender lo que es una problemática o de qué se trata, necesariamente, jóvenes, tienen que ver los videos de la clase virtual, pues. Tienen que ver los videos de la clase virtual, y creo que claramente les va diciendo en las actividades de vinculación, les va diciendo lo que deben hacer. Dice, ver los videos. Mire, fíjese. Claramente le dice qué videos deben ver sí o sí para hacer eso. Y veamos. 10, 11, 12, 13, 33. Mira. 10. ¿Qué es y cómo se
y cómo plantear un problema, para comprender lo que es un problema. Los objetivos de desarrollo sostenible, el método científico, innovación social, y 33 creo que dice, y cómo redactar los objetivos. Así que, jóvenes, material no les va a faltar. Y lo mismo por aquí dice 20, 30 y 50. Veamos de qué se trata el video 20, 30 y 50. 20. Cómo plantear un problema. Es el mismo video que como que le decimos tiene que volverlo a ver. 30. Concepto básico de estadística, porque va a ser un estudio estadístico usted. Y 50. Gestión documental. ¿Qué es gestión documental? Porque a veces me preguntan, jóvenes, ¿y qué es gestión documental? Pero le digo, ahí está en el video, véalo por favor. Si no entiende el video, por algún motivo le digo, ¿no? Le explico. Pero véalo el video por favor. ¿Por qué? Porque el video tiene ese fin, jóvenes. El material, ese material multimedia tiene ese fin de poder ayudar a comprender qué es gestión documental, y es un video que tiene aproximadamente 10 minutos que le enseña todo lo más relevante de gestión documental. Y es más, si usted gusta puede consultar la presentación más que le he pasado sobre gestión documental del país de Colombia, porque ellos están mucho más avanzados que nosotros, porque en Bolivia creo que todavía no hay un documento para lo que es gestión documental, pero el primer país que publicó un material bibliográfico hace unos 6 años, 7 años atrás, o tal vez un poco más, creo que ha sido España. Para mañana necesitamos esas dos cosas: la empresa para la gestión documental y la problemática para el estudio estadístico. Ingeniero, ¿eso si lo presentamos en qué formato? Lo tienen que registrar, donde dice actividades de aprendizaje, dice registrar equipos de investigación. Mire, viernes 13 de noviembre, mire, ahí, clarísimo, jóvenes, ¿no? Lisa, ingresa aquí y le dice que va a hacer el registro de equipo de investigación. El día de ayer, jóvenes, ya les expuse los contenidos de los conceptos de lo que es la hoja de cálculo. Luego dijimos de que cuando necesitemos reforzar algunos conceptos, vamos a volver de vuelta a esta parte. ¿Estamos de acuerdo? A este documento. Pero ustedes tienen bastante bibliografía para ir revisando conceptos, prácticas relacionados con esta unidad en el aula virtual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día? El día de ayer aprendimos conceptos referentes al entorno de trabajo de Excel. Y durante ese proceso insertamos hojas de cálculo, configuramos el entorno de trabajo, configuramos algunas variables, necesarias para poder ir, registrando datos. También hicimos una práctica de poder trabajar de forma colaborativa con la hoja de cálculo. Agarramos la hoja de cálculo y lo publicamos en Google Drive, y los compañeros, cada uno empezó a escribir sus datos personales en la hoja socio. Algunos llenaron de colores y todo lo demás, otros se pusieron a hacer comentarios de otros temas. Bueno, estamos jóvenes, estamos con toda la energía, con todas las ganas, y cada cual, tenemos nuestra posición referente a nuestra forma de ser, de pensar y todo. Lo respetamos. Y es natural, jóvenes de la juventud. Bien, así que ahora, luego lo descargamos, realizamos un proceso de filtrado, copiando los contenidos a otra hoja de cálculo, como en este caso, y lo hemos vuelto a la misma hoja. ¿Por qué? Porque por la estructura muy desordenada que tenía, por los colores y todo, Excel no podía ordenar los datos, si bien recuerdan. Así que hemos hecho un proceso de filtrado
muy parecido a lo que hacemos con el bloc de notas, y lo hemos vuelto a copiar y recién pudimos ordenar. Para ordenar la base de datos de socios hemos utilizado el menú datos, le hemos dicho ordenar y hemos elegido dos columnas por la cual íbamos a ordenar. En este caso, donde se ha pedido el carnet de identidad y el número de carnet de identidad. Luego le dijimos aceptar y los datos han sido ordenados sin problema. Entonces, ahora ya saben, jóvenes, que cuando una base de datos está desorganizada, no está muy clara, no está legible, no puedes realizarse ciertos procesos, ciertas tareas. Y por lo tanto, tiene que buscar una manera de poder ajustar los datos de manera que Excel lo pueda entender. Así que es un error común que pasa en algunos lugares, jóvenes, cuando queremos realizar algunas tareas y no se puede y no sabemos el por qué. Pero como siempre le digo, es bueno que nos pase durante el proceso de aprendizaje, que nos pase eso en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nos pase en el trabajo, jóvenes, estamos a minutos de entregar el informe, estamos a minutos de tener que hacer algo, estamos a minutos de salir del trabajo y por lo tanto, si no terminamos nuestra actividad a tiempo, sencillamente tendremos que trabajar más horas de lo que teníamos planificado hasta que terminemos nuestros objetivos de trabajo del día. Ahora vamos a abrir este nuevo archivo que se llama libro diario. ¿De qué trata esta práctica? Esta práctica, jóvenes, que vamos a hacer ahora, trata de crear un libro diario utilizando Excel. ¿Cómo creamos un libro diario? ¿Cómo debemos ajustar los formatos para que se vea lo más bonito posible el libro diario? Y en esta práctica vamos a aprender lo siguiente. Vamos a aprender lo que son formatos de celda, a recordar cómo se aplican los bordes. Además de eso, vamos a utilizar ya una función llamado igual suma. También vamos a ocupar una función llamado igual a hora para poder insertar la fecha y hora del sistema. Vamos a realizar una primera operación de relación para poder verificar si el debe es igual al haber, o sea, el estado del libro o el estado de cuentas del libro, ¿sí? Vamos a ver ese detalle. Entonces, jóvenes, comenzaremos a trabajar. Y para este fin voy a ver si yo tengo alguna plantilla o voy a tener que armarme alguna. Ya, no tengo ni una plantilla, entonces voy a armarme una plantilla con estos datos para ganar tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si me pongo a escribir todo esto, me tomaría mucho tiempo. Entonces, ¿cómo creo un nuevo libro? Para crear un nuevo libro puedo hacer clic en el botón nuevo o también puedo hacer clic en archivo y decirle nuevo. Y le digo que es un libro en blanco. Una vez que tengo esto, lo que debo hacer es empezar a escribir los contenidos. Por ejemplo, puedo escribir la palabra, dice libro diario. Entonces escribo libro diario. Entre paréntesis le digo expresado en bolivianos. Mira, boliviano. Bueno, simplemente me tengo que ir ubicando en las diferentes celdas e ir escribiendo. Pero como necesitamos ganar tiempo, yo voy a hacer lo siguiente. Miren, yo voy a copiar todo esto desde allá hasta aquí, ¿sí? Control C, y voy a hacer un pegado especial. Solamente para fines de práctica es que yo copio, porque necesito ganar tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a pegar, clic derecho y pego como valores. Mire, fíjese, estoy pegando como valores. Y cuando pego como valores, no me pega los formatos, no me copia los formatos y lo pega de esta manera. Miren, sin formato, sin ningún tipo de letra, sin nada interesante, y lo pega así. Bien, así que yo estoy borrando todo aquello que voy a tener que rehacer, porque hay muchas cosas que tengo que rehacer. Una vez que he escrito los contenidos del libro diario, entonces hago lo siguiente. Voy a cambiar el ancho de las columnas para que se vea mejor. Entonces agarro y cambio el ancho de las columnas del debe, del haber,
para que pueda leerse bien. Ahora verifico y veo de que le faltan las fechas. Entonces las fechas los copiaré. 2 de marzo de 2020. Entonces coloco aquí 2 de marzo del 2020. Bien. Otra fecha, verifiquemos que se encuentra en la A11, 3 de marzo de 2020. 3 de marzo de 2020. Bien. Bajaremos. Otra fecha, verifiquemos el 4 de marzo de 2020. Entonces, 4 de marzo del 2020. Seguiremos bajando, jóvenes. Tenemos otra fecha también, el 5 de marzo de 2020. Entonces, 5 de marzo de 2020. Seguiremos viendo, jóvenes, otra fecha en la fila 23, 5 de marzo también de 2020. 5 de marzo de 2020. Bien, creo que con eso ya tenemos todo lo necesario. Ahora tenemos que guardar nuestro libro, jóvenes, con este nombre que dice libro diario. Guardaremos, jóvenes. Hago clic en el botón guardar. Voy a la carpeta donde están mis prácticas, que se encuentra en la unidad C, en Introducción a la Informática, en Excel, y allá debería colocar el nombre del libro. En este caso, esta es mi tercera práctica. ¿No? Libro diario. Bien. Ahora, una vez que he hecho, jóvenes, debería expresar estos formatos al otro lado. ¿Sí? Estos formatos tienen que aparecer aquí. Fíjense que la hoja de cálculo está media, no se ve bien, nada que ver con esto, ¿sí? Entonces empezaremos a configurar. Dijimos de que generalmente no acostumbro utilizar estas cuadrículas por defecto. Entonces voy al menú vista y le quito las cuadrículas. Segundo paso. Me dice que este título debería centrarse entre la columna A, B, C y D, entre la A y la D. Entonces selecciono entre la A y la D y aplico el combinar y centrar datos o celdas. ¿Listo? Ya lo tengo. Ahora dice que debería colocar un tipo de letra. Dice que ese tipo de letra es Copper Black. Mire, de 18 puntos. Entonces, eso debería colocar aquí. Copper Black. Bien. De 18 puntos. Perfecto. Después de eso me dice también que debería centrar esto de expresado en bolivianos en varias columnas. Entonces selecciono y lo centro en varias columnas. No me dice nada sobre el tamaño de letra porque dice que es Calibri, se mantiene porque Calibri es el tipo de letra que también en la versión 10ª de la norma APA es aceptado ya como un tipo de letra formal. Antes no lo era. Ahora me dice que debo colocar estos bordes a todos los datos. Entonces hago eso. Selecciono, haciendo un clic continuo, voy bajando hasta abajo, hasta el total, ¿sí? Una vez que tengo todo seleccionado, le hago un clic derecho, le digo formato de celda. Les comentaba que esta opción de menú es muy utilizado y me voy donde dice bordes y le aplico este borde sencillito. No le aplico otro que es muy grueso, gruesecito o muy elegante, porque cuando uno trabaja todos los días, jóvenes, cansa la vista y al final nos lastimamos la vista. Entonces utilizamos ese tipo de borde muy elemental, muy sencillo. Podemos colocarle un color, claro, podemos colocar, vamos a utilizar como temática el color azul, así que pero vamos a ocupar este azul, creo que está por aquí, este azul, ¿sí? Este azul. Entonces aplicamos ese color azul. Bien, para que se pueda notar un poquito, estamos colocando ese azul. Bien, una vez que hemos colocado, podemos observar que requerimos ajustar un poquito el ancho de la celda. Además de eso, verificamos y dice que tiene un sombreadito y un borde un poquito más gruesecito
y aquí un borde más finito, mire, más liso. Entonces seleccionamos y hacemos dos cosas: clic derecho, formato de celda, le colocamos un bordecito más gruesecito. Este sería solamente para el encabezado y con su respectivo relleno. El relleno que le vamos a aplicar podría ser este de aquí, ¿sí? Este de aquí, y lo aceptamos, y dice que eso debería tener negrita y centrado. Entonces colocamos negrita y centrado entre las columnas. Bien, ya lo tenemos. Ahora, si veo que el relleno está muy oscuro, que debería ser más suavecito, lo cambia por otro, así. Me parece que está mejor así. Ahora, jóvenes, ya está empezando a tener pinta, como decimos, nuestra planilla. Sigamos viendo, bajamos para abajo y dice que total debería estar combinado en dos columnas con negrita, y después vamos a tener que colocar, jóvenes, estos tipos de formato. Mire, con separadores de miles, porque no lo tiene. Pero por el momento hagamos lo que nos dice. Debería estar combinado en dos columnas con alineación a la derecha. Bien. Además de eso, dice que debería tener negrita las filas de abajo, incluyendo un borde suavecito o un relleno suave. Entonces vamos a hacer clic derecho, decimos formato de celda de vuelta. El borde va a ser este borde suavecito. A ver, creo que este de aquí es el... No, el de acá es el de aquí. Listo, aplicamos con un relleno muy suavecito. Yo creo que sería este de aquí el muy suavecito. Y listo, con negrita. Listo, no es más. Entonces, jóvenes, ya estamos aproximándonos. Ahora me dice que debería estar este texto con negrita. Mire, entonces venimos y seleccionamos ese texto y le colocamos negrita. Además de eso, me dice que debería haber aplicado aquí una función para poder obtener la fecha y hora actual del sistema y verificar si el debe y el haber son iguales. O sea, ver el estado, digamos, del debe y el haber, si son iguales o hay diferencia, y de esta manera poder saber si puedo o no puedo, digamos, cerrar el libro. Bien, ahora continuaremos con el formato. Sigamos revisando. Fíjese que en el formato me dice que las fechas debería decir así: 2-marzo-2020, y no está saliendo así. Mire, fíjese cómo está saliendo. Entonces, para que pueda salir eso, debo aplicar un formato de fecha personalizado. Por lo tanto, hago un clic continuo y voy bajando hacia abajo. Voy bajando con mucho cuidado y me ubico hasta la última celda, hasta aquí. Y entonces, una vez que he seleccionado, hago clic derecho, le digo formato de celda, voy a la ficha número. Esta ficha número también es muy utilizado, y elijo una fecha si fuera necesario, porque a veces no me muestre la personalizada, y cuando ya me muestre la personalizada, fíjese que aquí está la muestra, como se está viendo. Agarro y le coloco un guioncito y le aumento una M más para que se vea abreviado. Mira, ya está viéndose abreviado. Lo mismo, un guioncito para que se vea así. Pero me dice que debería decir el día abreviado. Entonces coloco 3 días. Ah, no, en este caso no tiene eso. Solamente tiene eso, nada más. ¿Sí? Y entonces acepto. 2 de marzo, mire, 2 de marzo de 2020. Ahora me dice que esta fecha debería estar alineados al medio. Entonces vuelvo a seleccionar las fechas, ¿sí? Vuelvo a seleccionar las fechas cabalito y le alineo al medio. Le centro en la celda. Bien, sigamos avanzando. Ahora me dice también que toda la columna debe y haber debería tener punto decimal y debería tener una coma. Entonces colocaremos eso. Debe y haber no tienen punto decimal ni coma. Fíjese, entonces debemos colocarlo. Fíjese que son números
enteros y no tiene eso, no tienen punto decimal ni coma. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Seleccionamos, clic derecho en el conjunto de celdas seleccionados, voy al formato de celda y le coloco el formato número con 2 decimales con separadores de miles. Fíjese, por defecto siempre coloca 2 decimales, pero si quiere le puede colocar 3 o 1, depende mucho de cómo usted maneje las cuentas, y le da a aceptar. Entonces en ese momento se convierte ya en un formato con punto decimal y coma. Bien, aquí no aparece nada todavía porque obviamente no hemos hecho ningún cálculo, recién vamos a hacer los cálculos, así que nos falta todavía aplicar los formatos de la columna de talla. La columna de talla tiene varios formatos interesantes. Una de ellas me dice que los asientos deben estar centrados y con negrita. Miren, entonces vengo y todos los asientos deben estar centrados y con negrita. Así que donde vaya, vea un asiento nuevo, centrado y con negrita. Veo otro asiento centrado con negrita. Veo esto centrado con negrita. Lo veo centrado con negrita. Y así todos los asientos deberían estar así. Dice. Luego veo mi modelo. Dice que la caja de la moneda nacional se mantiene nomás a la izquierda, pero en caso de las ventas, débito e IT, lo que corresponde con la columna del haber, debería estar con una doble sangría. Miren, fíjense. Y debería estar con cursiva. Así que ese formato vamos a colocar a la venta, débito e IT. Venta, débito e IT. Selecciono, le coloco primero la cursiva y luego le aplico una sangría. Esta sangría ya lo hemos aprendido a aplicar en Word. Mire, 1, 2. Lo mismo deberíamos hacer para la caja de moneda nacional. Le aplicamos la cursiva y le damos 2 sangrías. Lo mismo para el capital social, aplicamos cursiva y le damos 2 sangrías para que se vea bonito. Venimos a la caja de moneda nacional, aplicamos la cursiva y 2 sangrías. Miren, la cursiva y las 2 sangrías. Entonces, fíjese que esto se corresponde con la cuenta del haber y este otro se corresponde con la cuenta debe. Entonces usted dice, pero ¿por qué? ¿Cómo sabe? Digamos, ¿no? Fíjese que este está correspondiéndose con la cuenta del haber. Bien. Ahora, jóvenes, creo que ya está empezando ya a tomar forma nuestro libro diario. Mire, fíjese, ya está empezando a tomar forma. Ahora vamos a realizar el cálculo. Dice que debemos sumar desde la celda C5 hasta la celda C27. C5, o sea, desde esta celda hasta la C27, que sería esta celda. Así que eso vamos a hacer. Vamos a escribir la función suma igual, suma. Fíjese que cuando yo voy escribiendo, Excel me da cierta sugerencia de funciones. Abro paréntesis y ahora me está pidiendo los parámetros. Me dice que le dé los rangos. Entonces dijimos desde C5, 2 puntitos parados hasta C27. Y cierro paréntesis y pulso Enter. No debe colocarle, por ejemplo, C28 porque entonces generaría un cálculo cíclico y da error. Listo, ya tenemos el resultado. Lo mismo tenemos que hacer ahora para el debe. Fíjese que este es para el debe, para el haber, ¿sí? Para el haber lo mismo. Con la única diferencia que aquí va a ser desde D5 hasta D27. Entonces escribamos igual suma, abrimos paréntesis desde D5 hasta 2 puntitos parados D27. Bien, ya lo tenemos. Ahora podemos verificar que inclusive, obviamente, los valores son lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerde que hemos copiado. Ahora nos dice que debemos insertar en modificado la fecha y hora actual del sistema. Y eso implica escribir la función igual ahora. Entonces aquí escribo igual ahora.
Todas las funciones empiezan con igual, tienen un nombre y algunas tienen parámetros, pero si tuvieran parámetros coloco en medio del paréntesis. En este caso, la función ahora no tiene parámetros, para este caso. Pulso Enter y él me muestra una fecha y hora actual del sistema, pero con este formato. Nada que ver con este formato que estoy viendo aquí bonito, porque aquí dice el día, el mes, el día literal abreviado, el día numérico, el mes abreviado, el año, la hora y el minuto. Entonces lo veo más bonito. ¿Qué hago para que se vea así? Tengo que configurar el formato. Así que hago clic derecho, formato de celda, y en esta ventana es donde debo cambiar. Entonces lo primero que voy a cambiar es de que me muestre con guiones la separación de día, mes y año. Lo primero. Lo siguiente, voy a aumentar una M más, una M, para que me muestre el mes abreviado. Lo siguiente es que voy a escribir 3D y dar un espacio, y de esa manera voy a generar el formato que me está pidiendo. Ahora si quisiera que me diga los segundos, simplemente tengo que colocar dos puntos paraditos y SS, y con eso me saldría hasta los segundos más. Y le doy a aceptar y entonces, jóvenes, ya tenemos el formato. Pero dice que debería estar alineado a la izquierda. Por lo tanto, agarro y alineo a la izquierda. Ahora me dice que debo tener aquí un elemento validador que me diga que el debe es igual al haber. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo. Entonces yo puedo hacer uso de un operador de relación, que el día de ayer ya le estaba explicando, y hacer un igual. Le digo, ¿es igual? Le digo, no, esta celda, ¿sí? Es igual la celda C28 con la celda D28. Mire, fíjese, estoy haciendo una igualdad. Y él me va a devolver un valor. Lógico que puede ser verdadero o falso cuando pulse Enter. Mire, y me dice que es verdadero. Ahora, otro detalle. Veo, dice que el verdadero debería estar alineado a la izquierda. Entonces, alineamos a la izquierda. Y bueno, jóvenes, me parece que con eso hemos terminado de poder elaborar nuestro libro diario. Miren, fíjense, a ver, veamos si está faltando algo, jóvenes. ¿Algún formato se nos está yendo de la mano? Me parece que no. Entonces hemos logrado armar nuestro libro diario. De Ingeniero, manera que, ¿puede repetir por favor la parte de la fecha y de modificado? ya. ¿Cómo se aplica la fecha? Sí, Ya. por favor. Ya. Voy a escribirlo aquí abajo. ¿Están de acuerdo? Hay una función que se llama igual ahora. Así dice el documento que el día de ayer les he explicado, ¿sí? Tienen que revisar ese documento. Igual ahora, cuando lo escribo y pulso Enter, él me inserta la fecha y hora actual del sistema. Mira, en esta parte está la fecha y luego dice la hora actual del sistema. La que está en ese momento. Ahora, si quiero de que tenga este formato, debo hacer un clic derecho, formato de celda, ir a la ficha número, categoría personalizada, y en este lugar debo reemplazar algunos códigos, ¿sí? Decirle que va a tener el código guión, no el inclinadito, no la barrita inclinada. Le coloco una letra M para que el mes lo muestre de forma abreviada, sin eso lo muestra numérico. Fíjese, ahora si quiero los días, lo aumento 3D para que me muestre abreviado. Fíjese que con estas 3D lo muestra el jueves abreviado, pero usted dice, si lo coloco otra D más, le coloco, entonces me lo muestra completito. Vamos a colocar otra D más. Y para colocar los segundos, dos puntitos, SS dijimos, si queremos que aparezcan los segundos más. Le damos a aceptar y entonces fíjese, ahora me lo está mostrando, dice jueves 12 de noviembre de tanto con 11 con 16 minutos y 17 segundos. Si pulso la tecla F9, que lo tiene en su teclado, F9, van a ver que los segundos se van a ir cambiando en función de lo que vaya pasando. Mire, cada vez que pulso F9 se van modificando, se va actualizando los segundos. Mire,
o los minutos, F9. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Hola. Sí, todo claro. Ya, muy bien. Entonces voy a eliminar esta fecha, pero digamos que yo quisiera que esta fecha, más bien este formato, se aplique a esta celda. ¿Qué hago? Copio el formato y la aplico directamente. Mira, le hago un cliccito como lo hacía en Word y ya está. Entonces ahora lo alineo hasta la izquierda y ya tengo ese nuevo formato. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos hacer una vez que hemos terminado? Revisaremos nuestra aula virtual, porque en el aula virtual siempre hay algo interesante que nos está diciendo cómo debemos hacer las tareas, cómo debemos hacer la actividad. Volveremos un ratito, por favor, al aula virtual. Vamos a Microsoft Excel. Abramos nuestros contenidos de Excel y revisemos si es que estamos yendo por buen camino. Estamos en formato de celda. Sabemos cambiar tipo de fuente, alinear los textos, colocar bordes, el sombreado, combinar celdas, establecer el ancho de las columnas también. El establecer el ancho de la fila no lo hemos hecho todavía porque no había necesidad, pero seguramente lo haremos. Aplicar sangría, aplicar formato, número, fecha y hora, ya lo hemos hecho, ¿sí? Ahora nos tocaría, jóvenes, configurar la página, ¿sí? Nos tocaría configurar la página. ¿Qué página? Esta página, para que pueda imprimirse esta página. También nos tocaría cambiarle el nombre a la hoja. Fíjese que dice marzo. Entonces aquí no dice nada. Le hago doble clic y escribo la palabra marzo o mar abreviado. Entonces este sería el libro diario de marzo. Seguramente habrá de abril y así sucesivamente. Abril, mayo, junio y todos los meses. Control inicio para ir al inicio de la hoja de cálculo. Guardamos de vuelta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Configurar la página. Para configurar la página, jóvenes, debemos primeramente realizar la vista previa del documento. Ahora vamos a aprender a configurar la página para poder imprimir. Entonces hacemos clic en este botón y el botón me muestra cómo se está visualizando la hoja, el libro diario. Miren, dice que se está viendo de esta manera. Yo lo veo bien nomás, personalmente, pero de pronto me doy cuenta de que el tamaño de papel, disculpen, me doy cuenta que el tamaño de papel no es el correcto. Entonces prefiero ir a configurar página porque quiero colocar un encabezado, un pie de página y algunos detallitos como eso. Entonces hago un clic, elijo el tamaño de papel. Para este caso vamos a elegir carta, siempre carta, porque generalmente se ocupa carta. Por eso los márgenes, que los márgenes dice superior 1.9, izquierdo tanto, dice. El izquierdo le podemos colocar un poquito más, que sea 3. Así que escribimos 3. El derecho 1.8, no hay problema. El inferior también. Lo más importante es que el izquierdo sea 3. ¿Por qué? Porque generalmente engrampamos, anillamos los libros diarios, ¿sí? Generalmente. Por eso es que colocamos 3. Luego dice que debemos colocar un encabezado. Así que vamos a escribir el encabezado. Vamos a asumir de que este libro diario corresponde a una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces colocaremos el nombre de una empresa. Vamos a colocarle estamos con la empresa Datec, ¿no? ¿Se acuerdan? Datec LTDA. Bien. Ahora, si quiero que esto tenga un colorcito, tenga alguna cosa muy característica, entonces selecciono, hago clic en el botón A y por aquí le coloco un color, digamos. Por ejemplo, si quiero que tenga un color azul con negrita y con un tamañito un poquito más grande, así. Entonces ya lo tiene y le doy un aceptar y fíjese que él
ya debería estar asignándonos el encabezado. Ahora el pie de página. Personalizamos el pie de página y le aplicamos lo siguiente. Un texto que diga así: elaborado porque siempre hay un contador que lo hace, y ustedes van a escribir su nombre. Yo en este caso voy a colocar Weimar Jiménez Ruiz. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes tienen que escribir su nombre. Ahora luego inserto el número de página. Miren, de esta manera inserto el número de página. Él inserta un código. Así que ahora voy a seleccionar elaborado por y lo voy a colocar simplemente negrita. Selecciono Weimar Jiménez y le coloco cursiva. Bien, una vez que he hecho eso, acepto y debería ya empezar a salir el pie de página. Pero obviamente no me sale en el modelo todavía, así que lo voy a aceptar. Y ahora sí, fíjese, ya tiene número de página, ya tiene esto más. Pero a mí me gustaría mucho que esto se ajuste lo que más se puede al ancho de la página, ¿sí? Y obviamente no se está ajustando. Me gustaría que se ajuste bien, pero de todos modos voy a hacer clic en el botón anterior para poder ver cómo es que se está visualizando. Miren, así se está visualizando. Fíjense que en este modo, en este tipo de vista, me dice que esto podría ser un zoom más interno. Entonces la ventaja de Excel es que podemos hacer eso, no en Word, en Excel sí. Ahora, ¿qué más? Podemos ver en vista diseño de página y se ve como si estuviera en una página. Mira, como si fueran varias páginas. No me gusta mucho esta vista, pero hay algunas personas que le encanta trabajar así. La otra vista es la vista de salto de página. Entonces solamente ve el área que estoy utilizando, nada más. Y me dice qué página es. Bueno, como ya le he dicho, hay muchas personas que le encanta la vista salto de página, a otros le gusta la vista diseño de página, ¿sí? Donde se ve el encabezado, míralo, se ve el encabezado todo, y a otros le gusta este formato. A mí me gusta este formato, personalmente. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer que esto se ajuste lo que más pueda al ancho de página. Entonces, vuelvo a decirle vista preliminar. Voy a configurar página y le voy a decir que me ajuste al 110%. Fíjense que está llegando el haber está llegando hasta esta columna. Entonces le digo aceptar y va a ver ahora que el haber va a crecer un poquito más. ¿Lo pude ver? Así que vamos a ajustar de vuelta el porcentaje y le vamos a decir que lo coloque en 120%. Mire el haber, y ya llegó el haber, casi está llegando al borde de la página. Pero usted dice, le pondré un poquito más, le colocaré 130%. Y fíjese el haber, cuando le doy a aceptar, en ese momento agarra y me dice que ya no hay el haber, hay el debe. Lo que pasa es que se ha pasado a otra página. Miren, entonces hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Hay a veces jóvenes de que por querer hacer bien le pelamos, como quien dice. Voy a colocar en 125 y en 125 queda muy cabalito, bienísimo. Entonces ahora recién podría yo imprimir, y esto va a imprimir casi aprovechando todo el ancho de la página. En este caso vamos a utilizar como impresora, no una impresora de papel, sino una impresora que me imprime en formato PDF, como es Nitro PDF. Cuando lo instalo me da la opción, o también yo podría guardar como PDF. Vamos a imprimirlo como si estuviéramos utilizando esta impresora. De todos modos, igual me dice de que debo guardar el archivo con algún nombre. Entonces, en este caso, como estoy imprimiéndolo como PDF, entonces debo decirle en qué carpeta voy a imprimir. Y elijo la carpeta de prácticas de Excel y lo guardo allá. Mire, lo guardo y no es más. Entonces significa que ya me ha imprimido y me va a mostrar un documento de esta manera. Veamos un ratito. Miren, así está saliendo el documento.
Pero usted dice, ¿y no podemos utilizar la opción de guardar como PDF? Claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Archivo, guardar como, en prácticas de Excel, y elegimos aquí PDF. Y para este caso tendríamos que colocar otro número, guión 02 le vamos a colocar. ¿Estamos de acuerdo? 02 porque ya tengo un libro anterior con ese nombre y va a dar error. Y también me lo va a mostrar impreso. Miren, también impreso. Entonces, una vez que hemos aprendido ya a configurar el libro, guardo, cierro esta práctica también. Creo que no hay nada más que hacer aquí. Creo que no hay nada que guardar, que yo sepa. Entonces, jóvenes, fíjense lo que hemos hecho. Hemos seleccionado una impresora, hemos establecido la orientación del papel también, que es vertical, el tamaño del papel, los márgenes, hemos diseñado el encabezado y hemos hecho la vista preliminar de la hoja de cálculo. Entonces ya sabemos cómo se configura una hoja de cálculo para poderlo imprimir. Ahora tenemos que pasar a la parte de codificación de fórmulas. Si revisamos muy bien nuestra práctica de Excel, vamos a poder ver de que tenemos aquí las dos prácticas. Miren, esta es nuestra primera práctica que hemos imprimido directamente con un programa generador de PDF. Y esta de acá con la opción de guardar como archivo PDF. Fíjense los tamaños, varían los tamaños. El otro programa lo guarda con un tamaño de 70 kilobytes y el otro 544 kilobytes, mucho más grande. Pero le cuento que en la segunda opción es mucho más legible. Seguramente que cuando yo agarre voy a poder hacer seguimiento y todo lo más. Mire, fíjese, lo guarda con una nitidez increíble, fíjese. Y eso a veces no sucede con los otros programas. A ver, hagamos la prueba. A veces la nitidez, la resolución no es tan clarito, aunque veo de que está bien nomás, ¿sí? Lo veo que está bien nomás, pero a veces generalmente no es la misma, queda un poquito medio borrosito o algo así. Jóvenes, hemos terminado esta práctica y quisiera saber si hay alguna consulta al respecto. Ingeniero, yo no entendí cuando hizo las vistas, ¿no ve? Para ver el documento. Bien. Les comentaba, jóvenes, que existen varios tipos de vistas para poder ver el libro. Y esas vistas se encuentran en la parte inferior derecha. La vista normal es la que tenemos activada normalmente, ¿sí? Pero podemos verlo como vista diseño de página. Entonces aquí vemos más o menos cómo se va a ver con los encabezados y pie de página. Les decía que a algunas personas les encanta trabajar en este modo. Tiene su motivo, ¿estamos de acuerdo? Otras personas les encanta trabajar así. Entonces cada persona busca la vista que mejor se adapte a su forma de trabajo. Personalmente a mí me gusta este de aquí. La vista que dice normal. ¿Hemos respondido a la consulta, señorita? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Antes de continuar. Bien. Entonces, jóvenes, ahora veamos qué práctica nos toca. Dice que ahora debemos hacer la codificación de fórmulas y funciones. Entonces, haremos eso. La codificación de fórmulas y funciones. Abriremos la plantilla. Así que para esta práctica sí o sí tengo que publicarle esta plantilla. Voy a copiar la plantilla. Sí o sí tengo que pasarle esta plantilla, ¿sí? Entonces
cambiaremos el número, sacaré una copia, control C, control V, y esta copia le voy a llamar solucionándose. Bien, entonces abro la plantilla. Esta plantilla les tengo que pasar. ¿Por qué? Porque no me interesa que sepan o no colocar, digamos, ya los rellenitos, porque ya lo sabe. Lo que me interesa ahora, jóvenes, es de que ustedes puedan codificar esta fórmula. Hagamos un pequeño recordatorio de lo que dijimos el día de ayer. Les decía, jóvenes, de que para poder escribir una fórmula en Excel, yo necesito saber lo que era una fórmula. Y entre los conceptos más relevantes sobre una fórmula, decíamos que una fórmula era una expresión matemática. Esa expresión matemática va a operar referencias de celda. Y obviamente va a utilizar operadores aritméticos, lógicos y relacionales para poder realizar, digamos, ¿no?, una determinada operación. Y que las fórmulas y las funciones siempre empiezan con un igual. Además de eso, les decía también, jóvenes, que la codificación de fórmulas o escribir una fórmula y función consistía en agarrar una fórmula que está en el lenguaje, que está escrito en el lenguaje humano, como este caso, y llevar esa fórmula, jóvenes, al lenguaje que Excel entiende. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Cerraremos esta ventana, ya no lo necesitamos. Y nos quedaremos con esta. Entonces, para poder realizar esta práctica, vamos a escoger alguna de las fórmulas que tenemos ya, digamos, ¿no?, preparadas, ya listas para ser codificadas. Entonces, ¿qué podemos notar cuando yo veo esta planilla? Primeramente, puedo notar lo siguiente, que cada fórmula o el conjunto de fórmulas tiene un título. Ese conjunto de fórmulas tiene un conjunto de variables independientes. Y ese conjunto, digamos, de fórmulas tiene variables dependientes. Además de eso, tiene un modelo matemático. Y aquí están los modelos matemáticos. Ahora, cada variable independiente tiene ciertos valores bien establecidos. Miren, allí están los valores establecidos que se corresponden con cada una de las variables independientes. El valor del activo, pasivo y capital. Y lo que yo voy a hacer es agarrar una de estas fórmulas y codificar su valor en esta celda. De eso se trata. Estas fórmulas, jóvenes, no son muy complejas, son muy elementales porque son sumas, restas, fíjese. Entonces vamos a realizar nuestra primera operación. ¿Algún problema, jóvenes? ¿Alguna duda antes de continuar? ¿Está todo claro? Bien, entonces voy a codificar, voy a calcular el activo. Y dice que el activo es igual a ¿qué? Al pasivo más el capital. ¿Dónde está el activo? Aquí está el activo. Pero obviamente el valor sería esta celda. ¿Dónde está el capital? Aquí. Pero su valor se encuentra aquí. Entonces, en esta celda debo calcular el valor del activo. Dice que el activo es igual a ¿qué? Al pasivo más el capital. Entonces escribo igual, como dice la sugerencia para crear fórmulas y funciones. Entonces, y ahora debo decir el pasivo. El pasivo se encuentra en la celda B5.
Entonces escribo B5 más el capital. El capital se encuentra en la celda B6. B6. Listo. Algo interesante de Excel es que él me va mostrando con colorcitos las celdas a las que está haciendo referencia. Fíjese que no estoy escribiendo aquí el valor de la celda, sino la referencia. Entonces, B5 es una variable, B6 es una variable independiente que se corresponde tanto con el pasivo como con el capital. Y pulso Enter, inmediatamente tengo el valor del activo. Obviamente me está saliendo el mismo resultado aquí. ¿Por qué? Porque voy a agarrar la misma fórmula y voy a calcular cada una de sus variables. Mire, imagínense. Ahora le pregunto, ¿cuál de estos tres hacemos? Ya hemos hecho del activo. ¿El pasivo o el capital? ¿Cuál calculamos, jóvenes? ¿Aló? ¿Cuál hacemos ahora? ¿Pasivo o capital? ¿Cuál calculamos? Capital. Capital. Ya, dice que el capital es igual al activo menos el pasivo. Entonces coloco igual activo B4 menos, dice, menos pasivo, que sería B5. B5. Y pulso Enter. Fíjese que B4 está correspondiéndose con el activo y B5 con el pasivo. Y pulso Enter. Y me replica el valor del capital. Y obviamente fíjese que está reflejándose lo mismo. Lo que significa que mi fórmula está bien elaborada. Está bien despejada, si vale el término. Bien. Ahora, jóvenes, la siguiente práctica es poder calcular el precio de venta de una mercadería. Y ese precio de venta de la mercadería puede ser sin factura, lo que es dentro del mercado informal, y con factura en el mercado formal. Ahora le digo, ¿cuál de las dos hacemos? Calculamos el precio de venta, ¿con factura o sin factura? Recuerde que tenemos aquí las variables independientes, y estas dos serían variables dependientes, y estos serían los valores de las variables. Con factura. Con factura. Entonces, esta es la fórmula. Dice precio de compra con factura. Perdón, precio de venta con factura. Entonces, continuaremos. Igual me dice precio por cantidad. ¿Dónde está el precio? B15. Entonces escribo B15 por el asterisco, es el por si acaso, por ahora la cantidad B16, B16 por, y ahora me dice que debería abrir un paréntesis. Fíjese, él me lo está diciendo, abra paréntesis, y debo decir 1 más el impuesto. Mira, 1 más el impuesto. Entonces el impuesto está en B17, y cierro paréntesis y dice que debo pulsar Enter, y con eso ya tengo el precio de venta con factura. ¿Y cuál sería el precio de venta sin factura? Dice que es el precio por la cantidad. A ver, hagamos eso. Igual. Ahora yo voy a hacer un clic. Miren, voy a hacer clic. Precio por cantidad. Listo. Entonces, si usted dice quiero con factura, y le va a decir 31.258.01, no, deme nomás sin factura, y él le dirá seguramente, digamos, ¿no? Este 26.946.56. Ahora, pero fíjese que está aquí el IVA y el IT, los dos, el 13% del IVA, el 3% del IT. Muy bien, puede usted colocar 0.13 si solamente sería 3. Si usted diga, le voy a cobrar 3% del interés, entonces 0.03. Miren, eso mucho depende de usted cómo quiere jugárselo con su cliente. Bien, seguimos, jóvenes, haciendo algunos cálculos. Ahora vamos a hacer el cálculo de interés a pagar mensualmente durante un año. Dice, hay tres opciones: el pago de interés mensual,
el pago de la cuota mensual y el pago total del préstamo, utilizando estas fórmulas que tenemos. Me gustaría que usted elija uno de ellos. ¿Cuál de ellos hacemos? ¿El primero, segundo, tercero? Hola. El segundo. El segundo. Ya, bien. Entonces vamos a hacer el pago de la cuota mensual. En este caso hay una persona que se ha prestado 5.000 bolivianos. Le han dicho de que el interés está al 13% y lo va a pagar obviamente en 12 meses. Es los meses. Entonces ahora le han dicho que esta es la fórmula que tiene que ocupar. Préstamo por 1 más el interés dividido entre los meses. Entonces empezaremos a codificar. Igual, cuando yo tengo más de 2 términos en el numerador, se sugiere colocar un paréntesis inicial. En este caso, aunque no me lo diga, yo coloco un paréntesis inicial y coloco allí la referencia del préstamo y digo multiplicado por otro paréntesis. Fíjese que aquí tenemos un paréntesis, 1 más el interés. Dice, aquí se encuentra el interés, cierro un paréntesis, eso es por el interés, cierro otro paréntesis, eso es por el numerador, y ahora debo dividirlo entre la cantidad de meses, m. Como m es una sola variable, una sola referencia celda, simplemente le hago un clic. Es otra manera de poder ir obteniendo los nombres de la celda. Y ahora pulso un enter y me dice que cada mes voy a tener que pagar 470.83 bolivianos cada mes durante esos 12 meses. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice. Continuamos, jóvenes. Ahora me dice lo siguiente. El siguiente cálculo que vamos a realizar es el cálculo del área de la circunferencia. Hay a veces que los jóvenes me preguntan, pero ¿para qué queremos saber el cálculo de la circunferencia? Me dicen, ¿no? Si nosotros estamos estudiando derecho, psicología, me dicen otros están estudiando comercial, nunca lo vamos a ocupar. ¿Bien? Pareciera que nunca a veces se va a ocupar. Pero ¿y qué tal cuando usted tiene que alquilar un local en algún predio? O tiene que tal vez presentar su producto en la Fexpo y le han dado un área circular y le dicen que tiene tantos metros cuadrados y cada metro cuadrado cuesta tanto. ¿Cómo usted lo calcula? ¿Cómo sabe que le están cobrando lo correcto? Entonces, usted como ingeniero comercial, como gerente de empresa, como abogado que está comprando un predio circular por ahí, ¿sí? O que está alquilándolo, tiene que saber por cuánto va a pagar. Caso contrario, tiene que contratar un matemático para que le haga el cálculo y obviamente tiene que pagar ese servicio. Entonces, el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora tenemos aquí el valor del radio. Me dicen que son 3 metros el radio. Listo, y ahora quiero ver cuánto es el área de la circunferencia en metros cuadrados para que yo pueda pagar. Entonces calcularemos. Dice que es igual y escribo pi. Al escribir la palabra pi me dice que hay una función que se llama pi. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Con eso obtengo el valor de pi. Multiplico por el radio. Este es el radio. Este es el valor del radio. Y ese radio, utilizando el caret, mire, este símbolo que es como un sombrerito chino, lo elevo al cuadrado y pulso enter y me dice que el total del área que me están alquilando es 28 metros punto 27 centímetros y no 29 metros. Ahora ya ve que le están queriendo chantar cierta cantidad de metros por demás el precio. Entonces, jóvenes, hemos logrado calcular el área.
Ingeniero, ¿de dónde sacó el caret? El caret, ya, el caret se lo saca de aquí. En los teclados normales, jóvenes, el caret se encuentra aquí. Aquí está el caret, miren. ¿Y en una laptop? Una laptop. En la laptop está casi en el mismo lugar. Un ratito. Casi en el mismo lugar. Por no decirle en el mismo lugar. A veces varía un poquito. Ahí está el cable. Vamos con el otro teclado. Y en este de aquí se encuentra aquí. Por ello casi en el mismo lugar. Miren. En este caso de esta otra laptop se encuentra aquí. Generalmente para poder sacar el cable, jóvenes, se debe pulsar la tecla Shift. Esta tecla Shift. Shift y esta de acá. Generalmente. ¿Listo? ¿Ha quedado claro, jóvenes, cómo se genera el caret? Un ratito. ¿Estás pasando clase? ¿Qué pasó con el otro? Sí, tío. Hola, Paquito, ¿cómo estás, mi amorcito? ¿No? ¿Y dónde la tía? ¿Dónde tía? Ya. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el teorema de Pitágoras. Y este teorema de Pitágoras trata de que yo tengo que calcular la hipotenusa. A ver, vamos a ver si aquí tenemos alguna gráfica. No tenemos aquí ninguna gráfica. Entonces dice que tengo que calcular la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa. Pero usted dice, pero ¿y esto para qué me sirve el cálculo de la hipotenusa? Entonces, esto de acá, jóvenes, normalmente se lo utiliza para poder calcular la inclinación de una rampa. Así que voy a utilizar el Paint para poder ilustrar eso. Hágase de cuenta que en este lugar se encuentra un vehículo. ¿Sí? Un vehículo. Este es el vehículo. No está perfecto, pero simula ser el vehículo. Y usted necesita hacer lo siguiente. Necesita una rampa que le permita subir la carga al vehículo. Obviamente que cuando usted lo observa con los ojos de la matemática, seguramente va a poder ver que esta parte de aquí es uno de los catetos de un triángulo. Voy a colocar con otro color. Y este otro de acá es otro de los catetos del triángulo. Lo colocaré con otro color. Bien, entonces le está diciendo a ustedes, jóvenes, que calculen esta longitud. Sabemos que el cateto opuesto se llama A, el cateto adyacente B y la hipotenusa C. Y obviamente para la carga, digamos, ¿no? Para cargar la mercancía al camión, necesitamos, jóvenes, tener cierta inclinación, cierta longitud debe tener la rampa para que podamos cargar la mercadería en el camión. Y eso es lo que vamos a calcular. Pero usted dirá, pero yo no voy a utilizar camión. Bueno, hágase cuenta que es un barco el que va a ocupar para poder cargar la mercadería. Pero lo cargan de otra manera. Pero de alguna manera debes saber eso, ¿sí? Que normalmente se lo ocupa en esto. Bien, entonces, teniendo este caso ya de estudio, me dice lo siguiente, que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de la rampa, que sería C.
Hay dos maneras de hacerla. Uno, utilizando operadores aritméticos y otro, utilizando función. Yo le digo a usted, ¿cuál de los dos ocupamos? Tenemos el valor de A y el valor de B. ¿Cuál de los dos ocupamos, jóvenes? ¿Con cuál calculamos? Con ambos da lo mismo. Simplemente usted diga. Vemos acá ocupando operadores aritméticos y aquí utilizando las funciones de Excel. ¿Cuál utilizamos? Las funciones de Excel. Ya, vamos a hacer entonces con la función de Excel. Y decimos así, que debemos colocar igual. Dice que hay una función de Excel que se llama raíz. Y la raíz, dice, ¿no? Fíjese que esta es la fórmula. Hay una función que se llama raíz y obviamente hace esta operación de la raíz. Y luego internamente hay otra función que se llama potencia, donde A, el valor de A, lo va a elevar al cuadrado. Y eso lo va a sumar con la potencia de B elevado al cuadrado. Entonces escribamos la función raíz y abro paréntesis y me dice que debo colocarle un número. Pero en realidad ese número es la sumatoria de dos números. Entonces yo digo que de ahora voy a ocupar potencia. ¿Potencia de qué? Y me dice que debo colocarle un número. Sí, ese número es el valor de A. Y ahora aquí es donde debo tener mucho cuidado. Acuérdese que en el examen le he dicho, cámbieme esto a punto y coma. Justamente por este detalle que el separador de lista de las funciones vamos a ocupar como punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me dice que debo colocarle la potencia como parámetro. Y le coloco un 2. Cierro paréntesis. Entonces con eso ya tiene la potencia, la función potencia para poder calcular. Ahora sigo la fórmula y dice que debo colocar un más. Más, porque aquí dice también que hay un más. Fíjese que esto con esto se corresponde. Más. Y ahora de vuelta potencia. Potencia. Abro paréntesis. Me dice que debo colocar el valor de B. Fíjese que aquí también tengo el valor de B. B. Y valor de B. Que sería B 48. Punto y coma. Elevado al cuadrado, conforme lo que indica aquí, la potencia. Bien, como parámetro. Cierro paréntesis, pero me dice que debo cerrar un paréntesis más por la raíz. Así que cierro paréntesis y ahora sí se ha cerrado el paréntesis y puse enter y me dice que la longitud de la rampla es de 8 metros .06. Entonces, esta longitud para esos valores es 8.06. ¿Para cuáles? Para cuando A es 4 y B es 7. Entonces A vale 4 y B vale 7. ¿Se comprendió, jóvenes, lo que hemos hecho? ¿Se comprendió el por qué estamos aprendiendo a codificar estas fórmulas? Se comprendió. Ya, bien. Ahora, jóvenes, vamos a aplicar otra fórmula. Esta fórmula es la fórmula de la sumatoria de números sucesivos, de números naturales sucesivos, desde 1 hasta cierta cantidad de números. Entonces usted puede hacer la sumatoria sucesiva de los primeros 100 números, de los primeros 20 números, pero Excel tiene una función de suma que ya hemos utilizado, así que vamos a utilizar primeramente esta fórmula para poder decirle que quiero sumar los primeros 6 números o los primeros 4 números. En este caso, para poder verificar la validez, vamos a sumar los primeros 4 números naturales, o sea, el 1, el 2 y el 3 y el 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, codificaremos esta fórmula, escribiremos esta fórmula igual, y debo, dice, abrir un paréntesis cuando en el numerador hay más de 2 términos, paréntesis, y coloco n por, abro paréntesis, por n más 1, cierro paréntesis, por la suma y cierro paréntesis,
por la multiplicación y dice que todo eso deberíamos dividirlo entre 2. Y cuando yo pulso Enter, me dice que la sumatoria de los primeros 4 números naturales es 10. Veamos si es correcto. Decimos 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. A ver, hagamos la prueba. Dice, sumar los 4. Sumar, dice, ¿no? Suma de los 4 valores. O sumar los 4 valores, debería decir. Bien, entonces esto vamos a sumar. Igual suma. Vamos a utilizar la función suma y vamos a sumar los valores. Voy a utilizar mi cursor y voy a sumar desde de 56 hasta G56. Miren, he marcado, cierro paréntesis y pulso Enter y también me da un resultado. Voy a cambiar un ratito esto, voy a editar suma de los 4 valores. Nada más. Bien, entonces jóvenes, fíjense que si yo en este caso modifico y le coloco un valor, que sé yo, 20, me está sumando del 1 hasta el 20, la suma sucesiva. Si esto coloco 5, me está sumando de forma sucesiva. ¿Por qué? Me dice 15, porque el siguiente valor sería 5, entonces 10 más 5 saldría 15. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de la informática decimos que la complejidad de esta fórmula es mucho menor que el de esta fórmula. Así se denomina. Bien. Y usted dice, pero ¿para qué me sirve hacer esto? ¿Por qué lo ocupo? Cuando usted lleve la materia de estadística, seguramente va a necesitar realizar la suma sucesiva de números para sacar promedios, máximos, mínimos y todo lo demás. Entonces, esta es la fórmula que le permite realizar esa operación. La suma de un rango de números enteros. Sigamos, continuamos. Ahora me dice lo siguiente. Me dice que puedo calcular también el factorial. ¿Qué es el factorial? El factorial es la multiplicación sucesiva de números enteros. Entonces, es muy similar al de la suma, con la única diferencia que en vez de sumarlo, lo va a multiplicar. Les cuento que no hay una fórmula, por lo menos no he encontrado una fórmula que haga esto, ¿sí? Pero existe una función que ha implementado Excel. Así que aquí vamos a ocupar la función fac, que es la función factorial. Calcular la productoria o el factorial de los n números naturales. Entonces colocamos igual factorial, abro paréntesis y le digo del valor de n. Cierro paréntesis y pulso Enter. Y me dice que la multiplicación sucesiva de los primeros 4 números es 24. ¿Será que es cierto? Digo, a ver, vamos a ver. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Pero yo digo, quiero ver si es cierto. Entonces agarro, coloco igual y digo 1 por 2 por 3 por 4. Y pulso Enter y me dice que es 24. Entonces, utilizar la función o utilizar una fórmula para poder obtener el resultado da lo mismo. También la pregunta, ¿dónde voy a ocupar factorial? Cuando esté llevando la materia estadística y tenga que codificar esas fórmulas, lo va a necesitar. Así que es el motivo por el cual se le está enseñando a utilizar la sumatoria, el factorial y otras fórmulas más que le van a ser muy útiles. La función combinatoria sin repetición. Esta función es muy interesante porque se utiliza para armar grupos, para organizar productos, para crear, digamos, ¿no? Como decimos, ¿no? Lograr que todas las personas puedan trabajar en un equipo distinto. ¿Y cómo funciona? Dice que la combinatoria de elementos sin repetición es la siguiente. Dice que dado un número de elementos y tomado, dice, ¿no?, de cierta cantidad de elementos, yo puedo formar cierta cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos podría formar?
o de cuántas maneras podría combinar. La función que utiliza Excel es la siguiente, se llama combinar, y entonces coloco el número de elementos y de cuánto en cuánto voy a armar los grupos, y él me dice cuántos grupos voy a armar. Para este caso hemos utilizado 3 elementos, 1, 2, 3. Ahora dice que van a ser tomados de a 2 en 2, voy a agrupar. Entonces mi primer grupo puede ser AB, el segundo AC, el otro grupo BC. Y me dice que voy a tener 1, 2, 3 grupos. ¿Correcto? A ver, hagamos la prueba. Igual, combinar, abro paréntesis, me dice que debo darle el número total de elementos, punto y coma, y de cuánto en cuánto voy a agruparlos, que sería la cantidad de elementos. Pulso enter y me dice que voy a tener 3 equipos, 3 grupos, o voy a combinar de 3 maneras. Entonces, en caso de las mercaderías, un día usted une A con B, otro día A con C y otro día B con C. Y de esa manera hace rotar las mercaderías. Algunas de estas combinaciones le va a permitir generar mayor venta y otras no. Los supermercados lo utilizan también para la distribución de cajeros respecto de las cajas de trabajo, para que no se canse la persona. Los ambientes laborales, donde va a ser ahora la limpieza, donde va a ser la organización, en qué lugar va a trabajar, en qué departamento le toca ahora, digamos, no realizar sus turnos. En la policía, dónde va a estar su destino, en lo mismo en el área militar, donde a qué lugar le destinamos y todo lo demás, ¿sí? Y cómo lo vamos a destinar. Entonces, estos modelos matemáticos permiten realizar esto, jóvenes. ¿Se comprendió su aplicación, jóvenes? Y también su aplicación está dentro del ámbito de la estadística. Por eso es que usted lo necesita. O lo calcula manualmente, o lo calcula utilizando una función de Excel. ¿Se comprendió, jóvenes, su aplicación? Sí, profe. Ya. Ahora, dentro de lo que es la estadística, jóvenes, usted va a trabajar con valores aleatorios. ¿Por qué? Porque hay a veces que hay que trabajar con una lista de valores, que sea 500, 1000, 5000, 10000. No va a estar metiendo usted un hito por uno los números, los 5000 números, 10000 o 1 millón, 3 millones de números, ni llorando. Por lo tanto, usted tiene que utilizar algo llamado las funciones randómicas para que le genere valores aleatorios en un determinado rango. En este caso hemos hecho un ejemplito que nos permite jugar a los dados utilizando números aleatorios. Entonces los dados tienen valores entre 1 y 6 y son 3 dados. ¿Está correcto, jóvenes, que los dados tengan valores entre 1 y 6? Les pregunto. Al primero le vamos a llamar valor inicial y al otro le llamamos valor final. ¿Está correcto? ¿Puedo continuar? Está correcto. Bien, entonces vamos a lanzar los 3 dados al mismo tiempo, y en cada una de estas celdas que estoy marcando debería salirme el valor de lanzamiento. Y luego, donde dice total, vamos a obtener mediante la función suma la sumatoria de los 3 dados para saber cuánto sumó. Entonces empezaremos. ¿Cómo es la función? Dice que es aleatorio punto entre, y le doy el valor inicial y el valor final. Entonces, fíjese, debe escribirlo tal como está la función. Aleatorio punto entre. Si lo escribe mal, no funciona. Muchas veces, jóvenes, que lo escriben mal, no le colocan el punto, no le colocan el entre y no le funciona bien. Entonces dice el valor inferior. Mire, este sería el valor inferior, punto y coma. Este sería el valor superior, punto y coma, y cierra paréntesis. Fíjese que aquí le dice si va a ser o no va a ser con punto y coma. Miren, o va a ser con punto parado. Pero los separadores de lista de los parámetros de las funciones son con punto y coma, excepto los rangos. ¿Están de acuerdo? Y pulso enter y fíjese que el valor lanzado ha sido F4. Dice que si pulso F9 va a actualizarse el valor de los dados. A ver, pulsar F9 y va a ver que ahora que pulso F9 va a ver que va a cambiar. Es 2, es 5, es 1,
es 5, es 2, es 4, es 5, es 4, es 5, es 4. Ahora recién me salió 6. Fíjese, estoy lanzando los dados y él está saliendo un valor distinto. Entonces yo podría decir que si tengo Excel, tranquilamente podría jugar a los dados. Tranquilamente, y así que me evito de estar comprando los dados. Ahora, esta fórmula podría copiarlo a dado 2, dado 3. ¿Cómo lo hago? Simplemente una manera, hacer control C, venir a la otra celda, control V. A esto llamamos referencia relativa. Mire que he copiado lo que dice en B79, B80 y de pronto aquí se convierte en C79, C80. ¿Y qué decía el concepto? Que cuando yo copiaba la celda, ya sea la referencia relativa, ya sea se incrementaba en columna o en fila, y aquí es D. Fíjese que de B se ha incrementado hasta D. Entonces esta referencia es relativa. ¿Por qué? Porque cuando yo voy copiando se va modificando la referencia. Mire, hago doble clic, mire, no está apuntando al mismo lugar. Y en absoluta no cambia. Ahora me dice que debo sumar desde el dado 1 hasta el dado 3. Entonces ocupo la función suma, abro paréntesis y selecciono desde el dado 1 hasta el dado 3. Cierro paréntesis y pulso enter y me dice que el valor lanzado es 13. Si yo pulso F9, ahora es 14, la sumatoria de lanzamiento de los 3 dados. Ahora es 14, ahora es 13, ahora es 12, ahora es 8. Y así sucesivamente, jóvenes. En algún momento puede salir, por ejemplo, que los 3 sean el mismo número, a veces el mismo. Miren, en este caso, el 4 se ha repetido para los 3 dados. Bueno, los señores que se dedican a jugar a los dados entienden muy bien qué significa que salgan repetidos y todos esos detalles. Yo la verdad no le hago mucho este negocio de los juegos, así que se lo dejo para los compañeros que conocen mucho más de eso, la interpretación de los resultados. Bien, ahora, jóvenes, tenemos la aplicación de la función concatenar. Muchas veces, jóvenes, los nombres, los apellidos de las personas están en celdas distintas dentro de la hoja de cálculo, y lo que yo necesito ahora es un hilo que me aparezca juntito tanto su apellido, su nombre o cualquier orden que sea. Entonces en una celda está el nombre, en otra está el apellido y en otra está el otro apellido. Entonces, mediante la función de concatenación o los operadores de concatenación, yo puedo hacer eso, que se una en una sola celda esos 2 valores, o 3 valores, o n valores. Entonces hay 2 maneras. Una, o lo hacemos utilizando operador de concatenación como el ampersand, o una función como es la función concatenar. Ahora me dicen con cuál de las 2 lo hacemos. ¿Cuál ocupamos, jóvenes? ¿Operador o función? La función. Ya, hacemos con la función. Vamos a ocupar la función concatenar. Y la función concatenar me dice que debo darle la primera celda, debo darle un espacio, la segunda celda, un espacio y la siguiente celda, ambos separados con punto y coma. Fíjese, y los espacios los coloco entre comillas. En palabras más sencillas, primero le voy a dar el apellido paterno, porque eso me dice apellido materno, y al final el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezaremos a escribir igual concatenar, abro paréntesis y me dice deme los textos. Para él todo es texto. Entonces le digo apellido paterno, esto de aquí, punto y coma. Ahora debo colocarle una doble comilla con espacio. Si no le coloco la doble comilla con espacio, va a aparecer pegadito. Luego dice que debo colocarle el apellido materno. Mira, y de la misma manera coloco un punto y coma, coloco una comilla doble, espacio, una comilla doble, punto y coma. Ahora debo darle el nombre y coloco el nombre y cierro paréntesis y pulso enter. Debería darme el apellido paterno, materno y el nombre. Y así podría tener otro tipo de combinaciones. ¿Listo? Entonces esto me sirve cuando yo quiero que en una sola celda
aparezca el nombre, el apellido de una persona. O tal vez otra información, como el nombre con su sueldo, el nombre con su categoría, y como quiera usted pueda concatenar. Ahora, jóvenes, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar la función día, mes y año de Excel para poder obtener o extraer cualquiera de estos valores, el día, el mes, el año, de una determinada fecha. Generalmente esto se hace para que yo pueda calcular la diferencia entre estas fechas o realizar algún tipo de conversión. Entonces, dígame, ¿cuál quiere extraer primero de la fecha? ¿El día, el mes o el año? ¿Cuál quiere extraer? ¿Qué información quiere extraer? El mes. El mes. Entonces coloco en la celda mes y coloco igual y coloco mes. Abro paréntesis. Me dice que debo darle como parámetro el número de serie de una fecha. Entonces ese número de serie de la fecha es esta de aquí. Cierro paréntesis y pulso enter y él solamente agarra y me extrae el valor del mes. Nada más. ¿Se comprendió, jóvenes? Y en caso del día, me debería extraer solamente el día y el año. ¿Puedo continuar, jóvenes? Ahora, tenemos otro caso. De pronto el día, el mes y el año están en celdas distintas. Y yo quiero que me lo una y me coloque como fecha. Entonces me dice Excel, mire, puedo ocupar la función fecha y usted le da el año, el mes y el día y él le devuelve el formato como si fuera una fecha. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos igual fecha. En palabras más sencillas le estoy diciendo, conviértamelo a la fecha estos números. Entonces me dice, deme pues el año, me dice, aquí está el año, le digo, punto y coma, le digo. Ahora deme el mes, me dice, aquí está el mes, le digo, punto y coma. Ahora deme el día. Aquí está el día, le digo, cierro paréntesis y pulso enter y, señores, él me devuelve una fecha. Entonces, a partir de números separados o datos separados que corresponden a una fecha, él me devuelve una fecha unidita. ¿Comprendido, jóvenes? ¿Puedo continuar? Ahora, jóvenes, vamos a hacer el uso de una función que me permite realizar restas entre fechas. Restar la cantidad de días que existe entre una fecha y otra fecha, la cantidad de meses o la cantidad de años. Esta función SIFECHA en la versión 2016 y previo a esto no tiene ayuda en Windows, en Excel. Entonces, por eso es que se lo he colocado aquí. La ayuda de la sintaxis de la función. A esto llamamos la sintaxis de la función. Entonces, ahora le digo a usted que quiero calcular la cantidad de días que existe desde esta fecha hasta esta fecha de aquí. Quiero calcular cuántos días existen, o cuántos meses existen, o cuántos años existen. Entonces, ¿qué es lo que quiere calcular, jóvenes? ¿La cantidad de días, de meses o de años? De días. ¿Cuántos días? Entonces debo aplicar esta fórmula que dice aquí. Le tengo que dar la fecha inicial, la fecha final y debo colocarle entre comillas una D que viene de día o de day. ¿Sí? Aquí viene Y de year, que es lo mismo que decir año en inglés. Entonces escribo igual si fecha. Fíjese que cuando escribo si fecha no me da la ayuda que antes me daba en Excel. Por eso es que lo tiene aquí arriba. Entonces dice que debo colocar la fecha inicial. La fecha inicial sería esta de aquí. Punto y coma. Porque eso me está diciendo aquí. Colóquele punto y coma. Ahora me dice la fecha final. Esta es la fecha final. Punto y coma. Ahora me dice que debo colocarle la unidad de tiempo entre comillas. Entonces, entre comillas coloco una D de día y cierro paréntesis y pulso enter. Entonces me dice que la cantidad de días que hay desde el 2 de enero
de 1971 hasta el 17 de septiembre del 2020 son 18.156 días. ¿Ha quedado claro? De la misma manera podemos determinar el mes o el año. Hagamos un hito más. ¿Cuál de ellos hacemos? El mes. El mes. Bien, entonces colocamos igual, sí, fecha, abro paréntesis y dice que debo darle la fecha inicial, punto y coma. La fecha final, punto y coma. Debo darle la unidad de tiempo en meses. Viene de la palabra month. O mes, cierro paréntesis y pulso enter. Entonces me dice que hay la cantidad de 596 meses. Pero usted dice, pero yo quiero hasta ahorita. Entonces coloquéle pues la fecha de ahora, le digo, ¿no? ¿Qué le cuesta colocar la fecha de ahora? 11 del 2020. Y al pulsar enter, automáticamente se recalcula los días o los meses o los años. ¿Estamos de acuerdo? A esto llamamos que la hoja de cálculo de Excel es una hoja de cálculo activa, porque cada vez que usted cambia un valor, él automáticamente se calcula en toda la hoja de cálculo. ¿Se comprendió, jóvenes? El Sí. uso de la función sí. Esta función sí fecha es muy utilizada, le cuento. Es muy utilizado porque me permite ganar mucho tiempo en vez de estar haciendo conversiones muy parecidas a las que vamos a hacer ahora aquí. Dice que vamos a restar horas. Aquí arriba hemos restado fechas. Ahora vamos a restar horas. ¿Cómo trabajamos con horas? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos hacemos de cuenta que usted se encarga de alquilar, trabaja en su empresa de alquiler de vehículos, de camiones, y lo alquila por hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando viene una persona, usted anota la hora inicial del alquiler, la hora final que le entregan el camión o el vehículo, y obviamente usted coloca el precio por hora y le tiene que decir primero cuántas horas, minutos y segundos han transcurrido, porque el tipo le dice cuántas horas son, cuántos minutos, cuántos segundos, le dice tanto, le dice usted, ¿no? Ahora, ¿cuánto le tengo que pagar? Y usted le tiene que decir, en función de esa hora, le tiene que decir cuánto le debe. Entonces, ahora, pero esto requiere de realizar dos fórmulas. Primero, calcular el tiempo transcurrido en horas, minutos y segundos, y luego calcular el total a pagar. ¿Sí? ¿Cuánto debemos pagar? Entonces, esta fórmula ya está creado, ya está ajustado, esta fórmula, para poder realizar ese cálculo. Empezaremos a aplicar esto. Entonces, dice así, que debo hacer igual, total de horas, o sea, ¿no? El tiempo es igual a la hora final, que sería esto de aquí, menos la hora inicial, que sería esto de aquí. Bien, y pulso enter. Y él me dice que la cantidad de horas transcurridas son de 5 horas con 30 minutos. Y usted dice, no, dice usted, no puede ser. Entonces revisa el reloj, dice 12:25. Está bien, colóquele entonces 12:25. 12:25 con 0 segundos. Y le dice que son 4:24 con 45 segundos. Bien, entonces ahora usted va a hacer lo siguiente. Como ya tiene la hora, necesita calcular cuánto va a cobrar o cuánto deben pagar la persona, ¿sí? Entonces dice que para eso debe aplicar esta fórmula, que dice así, igual, ¿qué? El pago del alquiler, o simplemente podía ser el pago, PA, dice, ¿no? Que sería esto de aquí, multiplicado por, y abro un paréntesis, dice, por la cantidad de horas que existe en T. ¿Cuál es T? Esto de aquí es T, en el tiempo. Entonces coloca así, la cantidad de horas que hay en el tiempo. Cierra paréntesis. Más, dice, ¿no? Abro paréntesis, la cantidad de minutos que hay en el tiempo. Cierra paréntesis, y todo eso dice que debe dividirlo entre 60.
Eso dice la fórmula y debes cerrar un paréntesis por el minuto y otro paréntesis por la hora y cierra y pulsa la tecla Enter. Entonces, dice que debería pagarle 374. Pero usted digamos que le dice, mire, ya son pero 12:27. Entonces simplemente viene, modifica esto. Fíjese la hora, 374. 12:27, le dice, poner hasta el último minuto que pague, que me así. Y ya no sería el mismo precio, aumenta. Mire, son 376.80 centavitos. Entonces, bien avaro el tipo. No perdona ni un segundo el tipo. Bueno, jóvenes, hemos realizado la codificación de un conjunto de fórmulas que son muy aplicables dentro del ámbito laboral. Y obviamente la idea es de que estas fórmulas les sirvan como inspiración para poder codificar cualquier otro tipo de fórmula. Dice que ahora tenemos que hacer el registro de pago de préstamo. Para este trabajo me da una plantilla. Bueno, esta plantilla está un poquito elaborada, vamos a hacer algo más sencillo seguramente, ¿sí? Esta es la plantilla original, terminada, así tiene que quedar. Este registro de pago de préstamo, usted va a una casa, se presta cierta cantidad de dinero, un monto, y le dicen que tiene usted 10 pagos para pagar. En 10 pagos tiene que pagar. No importa la cantidad que tenga que pagar, ¿no? Siempre le va a determinar cuánto de interés más debe pagar por esa cantidad que quiere pagar. Y obviamente si se atrasa hay una multa. Las multas ya están preconfiguradas y debe realizar ciertos cálculos. En cada celda le va diciendo, por ejemplo, qué operaciones, qué cálculos debería hacer. Mire, fíjese. Entonces, esto ya es 2:30, no creo que nos dé tiempo para terminar y la idea es de que hagamos todo, pero hoy voy a tener que mostrarle los materiales para que usted empiece ya a trabajar con la siguiente práctica, jóvenes. La siguiente práctica trata de la codificación de fórmulas y funciones lógicas. Y esta fórmula y funciones lógicas también tiene una plantilla que le voy a publicar el día de hoy. Los videos ya están publicados por si acaso. Y usted tiene que codificar estas fórmulas, ¿sí? De cada uno de los ejercicios. Miren, hay 7 ejercicios para poder realizar, con su respectivo diseño lógico, con su respectivo enunciado, y a veces tienen hasta sus tablas de verdad para que usted vaya haciendo la prueba. Pero ¿cómo va a hacer esto ya no más? ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Cierro esta ventana. Cierro esta ventana, ¿sí? A ver, ¿cómo va a ser? En primer lugar, para realizar esa práctica, tiene que venir a las funciones de Excel, donde dice funciones lógicas, y quiero que le dé una leidita a esto. ¿Estamos de acuerdo? Una leída. Y el día de mañana se lo voy a explicar de qué se trata todo esto. Pero déle una leída, por favor, para que pueda comprender. Porque esta es una de las funciones un poquito más complejas de poderlos codificar, la función lógica. Entonces, para mañana, por favor, lea todas las funciones, porque vamos a utilizar varias de estas funciones, jóvenes, el día de mañana. En un solo ejercicio, a veces se utiliza casi todas las funciones. Y con eso vamos a aplicar la codificación de fórmulas y funciones. Ahora, jóvenes, ¿dónde se encuentra eso? Yendo a nuestra aula virtual, podemos ver que dice ver los videos del docente. El día de ayer les mostré y les vuelvo a recordar y les digo de que toda la parte de Excel, hasta las funciones lógicas, jóvenes, ya están publicados en un ejercicio compilado en esta parte. Dice, mire, entorno de trabajo de Excel, lo que ayer le expliqué. Tal vez varía un poco los conceptos, varía un poquito porque esta es una versión antigua. Este libro diario, miren, la configuración de página, la codificación de fórmulas más los conceptos, codificación de fórmulas, la práctica,
y viene las codificaciones de funciones lógicas, donde le va enseñando. Voy a hacer un clic para que usted vaya viendo esto, simplemente para que no me diga que no es cierto, ¿sí? Esperamos un ratito. Ahora aprenderemos a utilizar las funciones lógicas de Excel. Ya, suficiente. Entonces fíjese, le está diciendo cómo debe codificar esta función. La unidad 1, la 2, la 3, la 4, la 5 hasta la 7. Y al final le va a enseñar la última. Codificación. Son ejemplos próximos muy similares a los que están. Puede ser que haya un pequeño cambio, pero el objetivo del ejercicio número 7 es determinar los valores de la columna. Son muy similares, puede ser que varíe un poquito porque obviamente esas prácticas se han hecho con una versión antigua de las plantillas. Sí, puede variar un poquito, pero no mucho. ¿Estamos de acuerdo? Hasta donde hemos tenido, digamos, las prácticas con estudiantes, casi nunca han tenido problemas para poderlo resolver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En las siguientes horas le voy a publicar las plantillas y también se lo voy a publicar, obviamente, los videos de la clase de hoy para que pueda resolver la práctica. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Por favor, hágalo. ¿Qué hemos hecho hoy día? Hemos utilizado el formato de celda, hemos codificado fórmulas y funciones, y lo que nos ha faltado es la codificación de fórmulas con referencia absoluta. Esta parte de aquí lo vamos a hacer la siguiente clase, el día de mañana, ¿sí? Así que no se desesperen, pero mañana ya vamos a empezar con la codificación de fórmulas con otras características. Esto sería nuestro alcance del día de hoy.